Bueno, si antes el doctor Sanz comentaba que había temas que eran conflictivos y que los probióticos a veces la gente venía con la medicación, lo del SIBO es un tema aparte, vale la pena dedicar unos minutos. Fermín, ¿nos podrá sacar del lío? No. Vale, siguiente. No creo. Además, ni siquiera puedo protestar por quien me ha puesto el tema, porque me lo he puesto yo. O sea, pero bueno, yo creo que lo que está claro es que el SIBO está actualmente por todas partes, en las consultas, en Internet, en cualquier sitio se habla de SIBO, de la importancia del SIBO, pero lo que es curioso es que ese mensaje no viene de los gastroenterólogos, casi siempre viene de fisioterapeutas, de nutricionistas, pero no como las nuestras que van a hablar aquí luego, que son especialmente científicas, pero casi siempre viene de un mundo paramédico. Pero lo hemos hecho un poco mal porque los pacientes realmente nos vienen a la consulta muchas veces con el diagnóstico de SIBO. Y lo que ocurre es que una mentira o una media verdad contada 1000 veces parece una verdad, y lo del SIBO está en Google, en las consultas y en muchísimas partes. Yo tengo que hablar sobre si existe el SIBO, si es en sí mismo una entidad nosológica o si lo invocamos cuando hay hinchazón o cuando no queremos hacer un diagnóstico o no quieren hacer un diagnóstico de síndrome de intestino irritable, es mejor decir, pues sí, encontramos algo, hemos encontrado, ya lo saben, los médicos no se lo han encontrado, pero nosotros sí, o yo sí que lo encontré, tiene usted un SIBO, si es que no es parte del intestino irritable, hacer breath test, sí, pero de lactulosa o de glucosa, y yo creo que es muy importante cómo interpretarlos. Realmente casi siempre o muchas veces vienen mal interpretados, y ya lo genial, y lo recibiréis muchas veces, es un laboratorio que te da los datos y te dice, interprételo usted, y si realmente el tratamiento antibiótico es útil, cómo, cuánto tiempo y qué resultados. No quiero que os fijéis en esto. ¿Existe el SIBO? Claro que existe. Existe cuando hay una esclerodermia, existe cuando hay cirugía, existe cuando un paciente tiene una disautonomía por una diabetes mellitus. Pero si nos vamos aquí, ¿qué es lo que nos interesa realmente? Por ejemplo, porque en la mayoría de los casos es un trastorno funcional digestivo, donde se ha hecho el diagnóstico. Bueno, pues ¿qué es lo que dice la Asociación Americana de Gastroenterología? Pues que su relación es incierta. Es decir, es cierta cuando tenemos un Billroth-2, cuando tenemos una cirugía o cuando tenemos una esclerodermia, pero realmente esto es incierto. Y si nos vamos a los datos, pues esto es todavía más controvertido. Vale, vamos a empezar por abajo. Claro, si tenemos hecha una cirugía con una IDRUS, prácticamente todos, bueno, el 86%. Vale, si tienes una colitis ulcerosa, muchísimos, 81%. Vale, pero síndrome de intestino irritable, del 4 al 78%. Es decir, esto depende absolutamente de cuál es la metodología y la interpretación. Pero para ser más confusos, hasta un 20% de los sujetos sanos pueden tener un test del aliento que es positivo. Por lo tanto, bueno, vamos a ver cómo interpretamos realmente lo que estamos viendo. ¿Es parte del síndrome del intestino irritable? Sí, es parte del intestino irritable. Vale, en cualquier esquema de fisiopatología lo tenemos, ahí está, pero no es el síndrome del intestino irritable. El síndrome del intestino irritable son las alteraciones motoras, la sensibilidad, la alteración de la permeabilidad, la microinflamación y otras muchísimas cosas. Es decir, que ahora nos vengan a decir que el síndrome del intestino irritable es el SIBO, me parece que es excesivamente ingenuo. Vale, lo que pasa es que, claro, para diagnosticar el síndrome del intestino irritable no tenemos ninguna prueba, y entonces, tendremos una prueba para diagnosticar el SIBO. El sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, que esto también, lo de delgado, a veces se olvida. Es decir, la fermentación, la fundamental, se produce en el colon en condiciones normales. Bueno, pues tenemos varias técnicas. La clásica, ¿no? El aspirado con el análisis yeyunal y mirar el número de colonias. Y luego las pruebas del aliento, con glucosa o con lactulosa. Claro, hacer aspirado y análisis, eso es complejo, es costoso y es difícil. Y como es natural, pues todos tendemos a lo práctico. Bueno, eso es muy complicado. Si en una prueba de soplar lo podemos hacer, pues mucho mejor. ¿Vale? Pero vamos a plantearnos, ¿no?, de estas pruebas, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es más fácil? ¿Con cuál tengo más resultados positivos? Pero ¿con cuál tengo más resultados positivos fiables?
porque ¿y si a veces hacemos trampas? O si hay quien hace trampas y busca una prueba que le salgan muchos positivos, porque entonces tiene una excusa para hacer un diagnóstico de un trastorno funcional digestivo de causa compleja y a veces no conocida, le encasquetamos la etiqueta de SIBO y además vamos a por un tratamiento, que luego vamos a ver cómo funciona. Bueno, yo creo que lo que ocurre, perdonadme, os lo voy a contar a muchos que ya lo sabéis, pero es cómo funciona un test del aliento para SIBO. Bueno, se da el sustrato, se da el hidrato de carbono, y entonces, dependiendo de cuál vayamos a dar, pasa por el intestino y cuando llega al colon, en este caso la lactulosa, fermenta porque ha llegado al colon y produce hidrógeno o metano. Lo digo porque es que yo voy viendo test con lactulosa que suben a los 90 minutos y vienen de positivos. Y lo más divertido es que el paciente me dice, doctor, tengo mala absorción a la lactulosa. Digo, no, usted tiene mala absorción y yo también, porque la lactulosa no se absorbe, justamente por eso se da. Claro, pero si no se absorbe, es un poco difícil de identificar. Bueno, pues demos glucosa, que sí se absorbe, pero entonces, si tenemos bacterias, no en el colon, sino en el intestino delgado se fermentarán y producirán los gases que vamos a determinar en el aliento, el hidrógeno y el metano, ¿vale? Pero, sin embargo, lo que está más extendido es el test de lactulosa. Bien, y eso nos viene de Estados Unidos, pero la elección, o sea, estamos utilizando para ver mala absorción un laxante osmótico. Es decir, si el paciente, esperemos que se haya pedido la lactulosa por un intestino irritable con diarrea, porque es que si no, luego le vamos a dar la lactulosa como tratamiento para el estreñimiento. O sea, la elección no parece muy buena. Acelera el tránsito del intestino delgado, con lo cual la llegada al colon nos la va a alterar. Acelera el tiempo de tránsito colónico, produce distensión colónica y además produce síntomas y molestias. Bueno, vale, aceptemos canguro como animal de compañía, pero no parece que la elección del carbohidrato sea la más idónea. Pero entonces viene una serie de gente muy interesante y muy lista, como Magnus Simrem, que dice, bueno, vamos a hacer test con lactulosa para medir el SIBO. Pero entonces lo que hacen es, vamos a marcar la lactulosa con un radioisótopo y así vemos cuándo sube el pico de lactulosa en el colon y cuándo llega el radioisótopo al colon. Y lo que ven es que en la mayoría de los casos lo que está midiendo la lactulosa no es la fermentación bacteriana del intestino delgado, sino que es que la lactulosa ha llegado al colon y naturalmente que fermenta, porque no se ha absorbido en el intestino delgado. La lactulosa muchas veces no nos mide SIBO, lo que nos está midiendo es el tiempo de tránsito colónico. Bueno, y perdonad porque esta parte es técnica, pero es que me parece importante para conocerla. Si damos esto y tenemos un no fermentador de hidrógeno, tendremos que hay una ausencia de SIBO. ¿Pero qué necesitamos para que haya SIBO? Bueno, inicialmente se decía un doble pico. Hombre, parece muy sensato, ¿no? Primero, esto va los primeros 60 minutos. Si tenemos un pico de hidrógeno, en este caso es un test solo con hidrógeno, el primer pico tiene que ser de intestino delgado y luego tenemos un segundo pico que es de llegada al colon. Esto es excesivamente, ahora ya no se utiliza, es decir, no es necesario tener un doble pico para hacer un diagnóstico de SIBO, vale que aunque tengamos un aumento permanente. Eso es lo que dicen actualmente las guías americanas sobre la interpretación del SIBO. Bueno, a mí me parece excesivamente laxo, pero tengamos en cuenta eso, fundamentalmente. Para hacer un diagnóstico de SIBO tenemos que tener que el pico, ya sea de hidrógeno o de metano, se produce antes de los 90 minutos, que es lo que nosotros consideramos que es el tiempo de tránsito intestinal en sujetos normales. Vale. Y luego, sí, otra cosa importante, si tenemos un hidrógeno por encima de 20 de inicio, como el threshold, el límite que hemos puesto es de 20, si lo tenemos ya cuando el paciente empieza a soplar, eso es mala preparación, eso es los otros, es decir, no, si usted tiene un pico, si usted ya comienza con 25, es que tiene un sobrecrecimiento bacteriano basal, o sea, no hay que darle ni la lactulosa, perdona, no, se tiene que lavar los dientes y no haber comido hidratos de carbono en las 24 horas previas, ¿no? Y luego sí que es
Bueno, pues eso hay quien lo considera, si el metano está por encima de 10 partes por millón ya de EVAs y constantemente, un productor de metano. Luego lo vamos a discutir, porque el metano no es de intestino delgado, el metano ya se produce directamente en el colon. Bueno, pues si esto sube a los 90 minutos, lo digo para que os miréis las gráficas, no hagáis caso solamente de lo que dice el informe. Si esto sube a los 20 minutos, esto es negativo para SIBO. Si esto claramente sube, aquí muy prontito, a los 30, esto va a ser positivo para SIBO. Esto es intestino delgado, sin ninguna duda. Si esto sube y es para metano, es un productor de metano positivo para SIBO. Pero eso no depende solo de eso, porque hemos dicho 90 minutos es el tiempo de tránsito colónico normal para sujetos sanos, no si les das lactulosa. No si les das lactulosa. Si les das lactulosa, aceleras el tiempo de tránsito. Por lo tanto, esta gráfica, o sea, si tú tienes un aumento aquí a los 90 minutos, no tienes un SIBO. Si lo tienes a los 60 minutos, sí que tienes un SIBO. Pero, dependiendo de dónde pongas tú el punto de corte, esta es la misma gráfica, estas son las dos mismas gráficas, pero si tú pones el punto de corte en 60, que es donde se pone en Europa, es decir, el grupo de motilidad europeo dice que tú tienes SIBO si tienes un aumento de hidrógeno o de metano antes de los 60 minutos. Ah, pero si eres americano, no. Si eres americano es después de los 90 minutos. Yo prefiero utilizar los criterios más restrictivos con la lactulosa, porque la lactulosa acelera tiempo de tránsito a intestino delgado y por lo tanto ese periodo entre 60 y minutos es clave, porque la mayoría de los pacientes diagnosticados de SIBO lo tienen ahí y eso es por la aceleración del tiempo de tránsito colónico. Otra cosa súper importante, lo digo porque es que claro, diagnosticar a alguien de SIBO es como diagnosticarle de hernia de hiato, para toda la vida. Da lo mismo que la hernia de hiato sea de 1,5 centímetros. Durante toda su vida dirá que tiene hernia de hiato. Alguien que hace un diagnóstico de SIBO lo arrastrará durante toda la vida. Pues mirar lo importante, este es un estudio pues, curioso, pero de esos súper prácticos, que es la importancia de la higiene oral en la basal para hidrógeno y para metano. Lo que hacen es unos que se lavan los dientes y otros que no se lavan los dientes. Bueno, fundamentalmente utilizando clorexidina. Pero es que el uso de clorexidina o no, este es el mismo paciente, nos convierte un paciente sin SIBO a un paciente en que realmente cuando la cosa empieza por debajo de 10 en las cantidades de metano, luego sube de forma precoz y sí que tiene un SIBO. Por eso esas basales elevadas hay que revisarlas, revisar que se ha hecho bien la dieta y revisar que el paciente ha hecho una adecuada limpieza bucal. La gran controversia es trastorno funcional digestivo, se me hincha la barriga, tengo diarrea, esto parece un síndrome de intestino irritable, esto es SIBO o no. Bueno, hace ya muchísimos años, porque esto parece que es hipernovedoso y no lo es. Bueno, pues en test del aliento no hay grandes diferencias. Cuando se hace aspirado solamente con 10 a la 3 colonias por mililitro existe una diferencia, pero no parece que sea la madre del cordero el sobrecrecimiento bacteriano en los pacientes con síndrome de intestino irritable. Y si bien es cierto que la prevalencia está aumentada, esto es un metaanálisis, además excelentemente hecho, y además es de hace un par de años, pero si os fijáis, sí que hay una mayor prevalencia frente a controles de sobrecrecimiento de intestino delgado, pero es que la diferencia es de un 35% en los que tienen intestino y un 29,7% en los sujetos controles. Es que si nosotros no tenemos síndrome de intestino irritable y nos hacemos un test del aliento con lactulosa, porque si os fijáis, todos los que están a la derecha son los de lactulosa y los que están a la izquierda son los de glucosa. Si nos hacemos un test con lactulosa, los que no tenemos intestino irritable tenemos un cuarto de posibilidades de dar positivo para SIBO. Y luego lo mismo, es 3,6
veces más frecuente que salga cuando hacemos un test de lactulosa que cuando hacemos un test de glucosa. Esto es que está súper bien diseñado, un metaanálisis sobre la sensibilidad y especificidad. Para hacerlo corto, tanto la sensibilidad como la especificidad de test del aliento para sobrecrecimiento bacteriano es superior con glucosa que con lactulosa. Por lo tanto, depende de si lo queremos hacer mejor o lo queremos hacer peor. O si queremos que nos salgan muchos positivos, porque a lo mejor nos interesa que nos salgan muchos positivos o hay a quien le interesa que salgan muchos positivos. Tratamiento pues es antibiótico toda la vida. Habíamos utilizado metronidazol o habíamos utilizado doxiciclina o neomicina cuando teníamos un sobrecrecimiento en un paciente con cirugía o en un paciente con esclerodermia o en un paciente con una pseudoobstrucción intestinal. Bueno, para estos pacientes intentamos buscar que el equilibrio riesgo-beneficio sea mejor y bueno, tenéis aquí, para el que los quiera, los diferentes fármacos y las dosis, pero yo creo que donde hay mejor relación riesgo-beneficio es con rifaximina. Pero vamos a revisar un poco la literatura, que todo viene de aquí. Es New England Journal of Medicine 2011, súper bueno. Pero tenéis las gráficas, rifaximina y placebo. Cierto es que hay un beneficio que está en un 40%, 45%, pero la diferencia con placebo es del 10%. Es decir, cuando nosotros encontremos o sospechemos que hay un sobrecrecimiento bacteriano intestinal en un paciente con un trastorno funcional digestivo, estos son los resultados esperables. Es decir, no es, esto es una infección y se la voy a curar. Metaanálisis, pues lo mismo, ¿se comprueba? Sí, pero recordad, la diferencia es esa. Vale, yo no le voy a dar un placebo y quiero tener un beneficio del 45%, perfecto, damos rifaximina, pero recordad que sobre placebo, y estos son los datos que se comprueban de forma fehaciente, no es superior al 10%. Esto sí que me parece muy importante, es que hay una relación entre la dosis y la respuesta, ¿no? Aquí tenéis diferentes dosis, desde 600 a 1600, sé que aquí la respuesta mejora, es dosis dependiente. Sé que lo tenemos complicado porque aquí rifaximina es de 200 miligramos y vienen 12 en cada caja y les vamos a decir que hagan 14 días a 1200 miligramos, que es, bueno, pues una dosis bastante eficaz, 1200 miligramos. Es decir, les tenemos que dar 6 comprimidos durante 14 días y se tienen que comprar un montón de cajas, pero esa es la dosis más eficaz. Vale, bueno, pues debe ser el metano. No es el hidrógeno, es el metano. Se debe de hacer con metano, es cierto, porque tenemos un número importante de no productores de hidrógeno. Y bueno, sí que hay algunos datos interesantes. Los pacientes con intestino irritable y estreñimiento tienen una producción de metano superior a los que tienen diarrea, pero nuevamente es 3 veces superior si lo hacemos con lactulosa que si lo hacemos con glucosa. Por lo tanto, seamos cautos. Y bueno, hay un dato curioso de enfermedad inflamatoria intestinal que ocurre lo contrario. En pacientes con Crohn son menos productores de metano. Sabéis que se ha relacionado la producción de metano con el estreñimiento y con síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Los pacientes con Crohn tienen diarrea y la pregunta cíclica y continua es: sí que hay estudios con infusión de metano en colon y disminuye hasta cierto grado el tiempo de tránsito colónico, pero la pregunta ¿es el metano lo que lo produce o es el estreñimiento lo que produce un mayor tiempo de fermentación colónica, no intestino delgado, colónica, con mayor producción de metano? Por lo tanto, también esto es muy controvertido. Por lo que os digo, y es lo que se olvida en muchas ocasiones, que son cosas distintas, es decir, el SIBO es la fermentación anómala por bacterias que no deberían estar en el intestino delgado. No le llamemos a eso a la fermentación que tenemos en el colon, que se produce normalmente, como nos han contado antes estupendamente el doctor Warner, cuando los hidratos de carbono, cuando entran en el colon y producen fermentación, ¿no? Y que la metanogénesis, lo mismo, la metanogénesis es un fenómeno normal en el colon, no es tan normal en el intestino delgado, a no ser que haya sobrecrecimiento bacteriano, pero que cuando encontramos una basal elevada de metano, no tiene por qué decir que es una condición patológica porque el colon produce metanogénesis por sí mismo. Esto es por curiosidad, yo me fío poquito, pero bueno, es un American Journal of Gastro, acaba de ser publicado hace poquito y entonces lo pone todavía más fácil.
lo que dice es que para los pacientes con producción exagerada de metano, una sola determinación, la determinación basal, va a ser suficiente para predecir de una manera muy aguda, según este trabajo, qué es lo que va a ocurrir después cuando diemos lactulosa, que se asocia con estreñimiento y que se asocia con Methanobrevibacter bici, que es el productor fundamental de metano. Acaba de salir, es el primer estudio, seamos muy cautos, porque yo creo que el problema que está teniendo esto es que, como es tan fácil de determinar, hay un exagerado diagnóstico de SIBO, que luego al paciente no hay manera. Y como veis, luego el tratamiento tampoco es que sea eficaz en todos los casos. Yo tengo que contestar, ¿existe el SIBO? Sí, pero menos, como ha existido siempre, cuando existen alteraciones anatómicas y motoras. ¿Es una entidad nosológica en sí misma o lo invocamos cuando no sabemos qué decir? No es la explicación de lo que no sabemos, no es la explicación del trastorno funcional digestivo. Cuando no hay una causa que lo propicie, anatómico funcional, pero funcional de funcionamiento, de esclerodermia, de disautonomía, hay que dudar. ¿No es parte del intestino irritable? Sí, es parte, pero solo es una parte y una pequeña parte. ¿Test de lactulosa o de glucosa, o los dos, si quieres saber dónde fermentas más, en un sitio o en el otro. Si tienes que quedarte con uno, yo me quedo con glucosa, y que muchas veces se interpreta mal y hay que tener cuidado. ¿Tratamiento antibiótico? Sí, claro que sí. Rifaximina, dosis completa, 14 días, pero hay otras posibilidades, asociado con neomicina, si hay estreñimiento o si el paciente intolera, tenemos todavía otros tratamientos que utilizar. Muchas gracias.